9 de diciembre de 1945. Una tranquila mañana de domingo en la Alemania ocupada. El general George S. Patton está sentado en la parte trasera de su Cadillac de 1938, dirigiéndose a una cacería de faisanes con su jefe de Estado Mayor, el general Hobart Gay. La guerra ha terminado hace 7 meses. Mañana, Patton tiene programado volar a casa, a Estados Unidos. Tiene planes, grandes planes. Quiere escribir sus memorias. Quiere contarle al pueblo estadounidense la verdad sobre lo que realmente sucedió al final de la guerra. Quiere exponer lo que él llama los errores catastróficos que entregaron Europa del Este a Stalin. Pero George Patton nunca hará ese vuelo. En unos minutos, un camión del ejército de 2,5 toneladas girará repentinamente en la trayectoria de su automóvil. La colisión le romperá el cuello. 12 días después, el mejor comandante de campo de batalla de Estados Unidos estará muerto. Tenía 60 años. La historia oficial es simple: un trágico accidente, un coágulo de sangre, un final desafortunado para un hombre que sobrevivió 3 años de combate sin un rasguño. Pero ahí no es donde termina esta historia. Ahí es donde comienzan las preguntas, porque en los 79 años, desde la muerte de Patton, evidencia crucial ha desaparecido. Testigos claves se han esfumado, informes oficiales han sido extraviados, y un hombre ha confesado haber sido pagado para asesinar al general. Esta es la historia de cómo George Patton realmente murió y por qué la verdad puede haber sido enterrada con él. El accidente ocurrió a las 11:45 de la mañana en una carretera cerca de Mannheim. El conductor de Patton, el soldado raso Horace Woodring, de 19 años, viajaba a unas 30 millas por hora cuando un camión GMC, conducido por el sargento técnico Robert Thompson, giró repentinamente a la izquierda directamente en su trayectoria. Woodring no tuvo tiempo de reaccionar. El Cadillac se estrelló contra el costado del camión. En el impacto, Patton fue arrojado hacia adelante. Su cabeza golpeó la partición entre los asientos delanteros y traseros. Su cuello se rompió. Cayó en el regazo del general Gay, incapaz de moverse. «Frota mis dedos, Hap», dijo Patton. Gay lo hizo. Patton no sintió nada. «Adelante, trabájalos», ordenó Patton. No pudo sentir nada. Supo inmediatamente lo que había sucedido. «Estoy paralizado», dijo. «Esta es una manera infernal de morir». Aquí está la primera cosa extraña. Patton fue la única persona herida. Woodring salió ileso. El general Gay estaba sacudido pero sin lesiones. Incluso los hombres en el camión estaban perfectamente bien. Solo Patton, sentado en el asiento trasero, sufrió una lesión catastrófica. Piénsalo por un momento. Un choque violento, metal retorciéndose, vidrio rompiéndose, neumáticos chirriando. Y de 5 hombres en 2 vehículos, solo uno resulta herido. Solo uno sufre una lesión que cambia su vida para siempre. Y ese uno resulta ser el general más famoso de América. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero sigue siendo extraño. Aquí está la segunda cosa extraña. Minutos después del accidente, oficiales del ejército de alto rango comenzaron a llegar a la escena. Era una tranquila mañana de domingo. El choque ocurrió en una oscura carretera industrial en las afueras de Mannheim. No era una ruta principal. No era un área de alto tráfico. No había razón para que nadie estuviera cerca. Sin embargo, de alguna manera, múltiples oficiales superiores aparecieron casi inmediatamente. ¿Cómo lo supieron? No había teléfonos celulares en 1945. No había radios en todos los vehículos. No había comunicación instantánea. Alguien tendría que haber conducido a una base cercana, encontrado un teléfono, informado del accidente, y luego los oficiales tendrían que haber conducido al lugar del accidente. Eso toma tiempo, mucho tiempo, al menos 30 minutos, probablemente más. Pero los oficiales estaban allí en minutos, como si hubieran estado esperando, como si hubieran estado cerca, como si hubieran sabido exactamente dónde estar y cuándo. Aquí está la tercera cosa extraña. El informe oficial del accidente desapareció. Cuando los investigadores intentaron localizarlo años después, se les dijo que no existía. El teniente Peter Bábalas, el oficial de policía militar que presentó el informe original inmediatamente después del accidente,
Solicitó una copia décadas después para sus propios registros. El ejército le dijo que no se podía encontrar tal informe, no mal archivado, no perdido temporalmente, no transferido a otra ubicación, desaparecido, completamente. ¿Cuántos informes oficiales del ejército simplemente desaparecen? Especialmente informes que involucran a uno de los generales más famosos y condecorados de Estados Unidos. Esos documentos deberían estar archivados, catalogados, preservados en múltiples copias, guardados bajo llave. Pero no lo están. Conveniente. Y aquí está la cuarta cosa extraña. El conductor del camión, el sargento Robert Thompson, se esfumó. Según informes militares, fue llevado en avión a Inglaterra inmediatamente después del accidente para su propia protección. ¿Protección de qué exactamente? No había turbas enojadas. No había amenazas de muerte contra su vida. No había vengadores buscándolo. Era un accidente de tráfico. Los accidentes suceden todos los días. Los conductores involucrados en accidentes no necesitan ser evacuados a otro país por su seguridad, a menos que no fuera realmente un accidente, a menos que Thompson supiera algo, o hubiera visto algo, o necesitara ser alejado antes de que pudiera hablar con investigadores independientes. 4 días después del accidente, Thompson misteriosamente reapareció en Alemania para dar una sola entrevista cuidadosamente controlada con un reportero militar. Luego desapareció nuevamente, esta vez para siempre. Su archivo de personal militar se ha perdido. Su paradero después de diciembre de 1945 es completamente desconocido. No hay registro militar de dónde fue transferido. No hay registro de cuándo fue dado de baja. No hay registro de qué le sucedió. Es como si Robert Thompson hubiera sido borrado de la existencia. Aquí está la quinta cosa extraña. Patton fue llevado de urgencia al hospital de la estación 131 en Heidelberg, a unas 12 millas de distancia del lugar del accidente. No al hospital militar más cercano en Mannheim, que estaba a solo 3 o 4 millas de distancia, literalmente minutos de viaje. ¿Por qué el viaje más largo para un hombre con una lesión potencialmente mortal en el cuello? Cada minuto cuenta en una emergencia médica. Cada segundo de retraso aumenta el riesgo de daño permanente o muerte. Los protocolos médicos militares estándar son claros. Lleva al paciente al hospital más cercano capaz de tratar la lesión. Mannheim tenía excelentes instalaciones médicas militares. Tenía cirujanos experimentados. Tenía equipos de rayos X. Podría haber manejado una lesión en el cuello perfectamente. Pero en lugar de eso, alguien tomó la decisión de conducir a Patton 12 millas adicionales a Heidelberg, agregando tiempo crítico, tiempo precioso que podría haber marcado la diferencia entre la recuperación completa y la parálisis permanente. Nadie lo ha explicado nunca. No hay registro en ningún archivo de por qué se tomó esa decisión. No hay justificación médica. No hay memo explicando la elección del hospital. Solo una decisión inexplicable que agregó minutos críticos antes de que Patton recibiera tratamiento de emergencia. Aquí está la sexta cosa extraña. Los registros médicos de Patton del hospital desaparecieron parcialmente. Algunas páginas están disponibles, otras no. Particularmente los registros de quién entró y salió de su habitación durante sus últimos 2 días de vida. Esos registros específicos no pueden ser localizados. ¿Quién visitó a Patton el 20 y 21 de diciembre? No lo sabemos con certeza. Los registros de visitantes han desaparecido. ¿Qué medicamentos recibió exactamente? Algunos están documentados, otros no. ¿Quién estuvo en su habitación cuando murió? Las cuentas varían. Conveniente. En el hospital de Heidelberg, los médicos descubrieron que Patton había fracturado su tercera vértebra cervical y dislocado las vértebras tercera y cuarta. Estaba completamente paralizado desde el cuello hacia abajo. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no podía sentir nada debajo de los hombros. Su esposa Beatriz voló inmediatamente desde Boston para estar a su lado. Si estás viendo esto y te encuentras preguntándote qué le sucedió realmente a Patton, presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Profundizamos en las historias que la historia intentó enterrar, los secretos que alguien no quería que supieras, las verdades incómodas que fueron silenciadas. Deja un comentario diciéndome qué piensas.
¿Fue esto realmente un accidente? ¿O fue algo más oscuro? Leo cada uno de ellos. Durante los siguientes 12 días, Patton yació en esa cama de hospital luchando por su vida. Los médicos lo pusieron en tracción cervical para estabilizar su cuello. Su condición gradualmente se estabilizó. No estaba empeorando. Estaba alerta, completamente consciente, hablando con claridad, incluso bromeando con los visitantes que venían a verlo. Relájense, caballeros, le dijo a los miembros de su personal militar que vinieron a visitarlo. No estoy en condiciones de ser un terror ahora. Beatriz le leía todos los días durante horas. Libros, periódicos, cartas de amigos y familiares. Pasaba cada momento posible a su lado, hablando con él, animándolo, recordándole todas las cosas que aún tenían por hacer juntos. Los médicos militares trabajaban las 24 horas del día para salvar su vida, para preservar lo que podían de su función corporal. Para el 20 de diciembre, los médicos eran cautelosamente optimistas sobre sus perspectivas. Patton parecía estar recuperándose mejor de lo esperado. Podría nunca volver a caminar, pero viviría. Podría eventualmente ser transferido de regreso a Estados Unidos para rehabilitación a largo plazo. Podría tener años, quizás décadas, por delante. Entonces algo cambió drásticamente. El 21 de diciembre de 1945, Patton le dijo a una enfermera del ejército: «Voy a morir hoy. No podría morir. No, tengo miedo de que pueda morir. No, me siento peor. Voy a morir hoy». Una declaración definitiva, una predicción específica. ¿Cómo lo supo con tanta certeza? Los doctores dijeron que estaba mejorando. Los análisis de sangre mostraban progreso. Las radiografías mostraban que sus vértebras estaban estabilizándose. No había señales médicas evidentes de complicaciones inminentes que amenazaran la vida. Y sin embargo, Patton sabía. De alguna manera, sabía. A las 5:55 de esa tarde, mientras Beatrice estaba abajo en el comedor del hospital cenando, mientras los médicos estaban en sus rondas, mientras las enfermeras estaban cambiando turnos, el corazón de George S. Patton se detuvo. La causa oficial de muerte registrada en su certificado de defunción fue embolia pulmonar masiva e insuficiencia cardíaca congestiva aguda. Un coágulo de sangre grande se había formado en sus piernas paralizadas, había viajado a través de su torrente sanguíneo y había llegado a sus pulmones y corazón. A veces sucedía con pacientes paralizados confinados a camas de hospital, una complicación conocida pero impredecible. Trágico, pero médicamente no inusual. Caso cerrado oficialmente. Excepto que Beatrice Patton se negó rotundamente a autorizar una autopsia completa. El ejército solicitó una formalmente. Los médicos le suplicaron. Le explicaron pacientemente que sería extremadamente valioso para la ciencia médica militar, que podría ayudar a salvar las vidas de otros pacientes con lesiones espinales similares en el futuro, que podría avanzar la comprensión médica de las complicaciones de la parálisis. Ella dijo que no, firme, final, sin explicación. ¿Por qué? Algunos dicen que estaba simplemente en duelo, completamente agotada emocionalmente después de 12 días de vigilia junto a la cama, que no podía soportar psicológicamente la idea de que el cuerpo de su esposo fuera cortado y examinado. Eso es completamente comprensible. Es profundamente humano. Es exactamente la reacción que esperarías de una esposa devastada que acaba de perder al amor de su vida. Pero otros investigadores dicen que Beatrice sabía algo importante, que alguien en una posición de autoridad le había dicho específicamente que no autorizara la autopsia bajo ninguna circunstancia, que había razones de seguridad nacional para mantener el cuerpo de Patton intacto y sin examinar, que una autopsia forense completa podría revelar cosas específicas que ciertas personas muy poderosas no querían reveladas públicamente. Sin una autopsia, nunca sabremos exactamente qué mató a George Patton. Sin análisis toxicológico detallado, nunca sabremos si había veneno, drogas o sustancias químicas no naturales en su sistema. Sin examen forense microscópico completo, nunca sabremos si el coágulo de sangre fue completamente natural o químicamente inducido. Caso cerrado, permanentemente, para siempre.
Las teorías de conspiración sobre el asesinato de Patton comenzaron a circular casi inmediatamente después de su muerte, porque la gente común no es estúpida. Los soldados que lo conocieron vieron las inconsistencias obvias. Los periodistas notaron las extrañas coincidencias. Los historiadores militares se preguntaron por qué tantas cosas sobre las circunstancias de la muerte de Patton simplemente no tenían ningún sentido lógico. Y luego, 34 años después, en 1979, obtuvieron una respuesta explosiva. Las teorías de conspiración se centran en un hombre llamado Douglas DeWitt Bastata. Bastata era un veterano altamente condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Ganó la Cruz de la Marina por valentía extraordinaria en combate. Ganó 4 corazones púrpura por heridas recibidas en acción. Ganó la prestigiosa Croix de Guerre francesa. También era un agente operativo encubierto de la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, el precursor directo de la CIA moderna. Era un asesino profesionalmente entrenado, un hombre que sabía exactamente cómo matar a personas de maneras que parecían accidentes naturales o muertes ordinarias. En octubre de 1979, Douglas Bastata se paró frente a 450 exagentes de la OSS, reunidos en una conferencia de veteranos en Washington, D.C., e hizo una confesión pública absolutamente extraordinaria. Sé quién mató a George Patton, dijo con voz firme, porque yo soy quien fue contratado para hacerlo. La sala entera quedó en completo silencio. Me pagaron $10,000. El general William Wild Bill Donovan, personalmente, el director de la OSS, me confió la misión directamente. Yo organicé el accidente automovilístico. Según el relato detallado de Bastata, la colisión del camión no fue ningún accidente aleatorio. Fue un asesinato extremadamente cuidadoso y profesionalmente planeado que fue deliberadamente disfrazado para parecer un simple accidente de tráfico ordinario. Mientras el caos estalló en la escena del accidente, mientras la gente corría gritando, mientras todos trataban frenéticamente de ayudar, Bastata afirmó que él personalmente disparó un proyectil balístico especial de baja velocidad directamente en el cuello de Patton, usando un arma altamente especializada de la OSS, diseñada específicamente para matar sin dejar una herida de bala obvia o reconocible. El arma era tecnología clasificada de la OSS, completamente silenciosa, increíblemente precisa, absolutamente letal. El disparo estaba calculado para ser inmediatamente fatal, romper el cuello de Patton instantáneamente, matarlo en el acto antes de que pudiera decir una palabra. Pero el plan no funcionó perfectamente según lo previsto. Patton sobrevivió el disparo inicial. Estaba gravemente herido, completamente paralizado, pero técnicamente vivo y consciente. Entonces, según Bastata, se activó un plan de respaldo previamente preparado. Bastata afirmó públicamente que un agente encubierto del NKVD soviético, un asesino profesional de la inteligencia soviética, logró entrar en la habitación del hospital donde Patton estaba siendo tratado y le administró secretamente una dosis cuidadosamente calculada y letal de cianuro químico, diseñada médicamente para causar síntomas indistinguibles de insuficiencia cardíaca natural y embolia pulmonar, químicamente imposible de rastrear décadas después, perfectamente cronometrado para parecer una complicación médica esperada. Asesinato político disfrazado expertamente de causas médicas completamente naturales. Patton finalmente moriría, y oficialmente nadie sabría jamás que fue deliberadamente asesinado. ¿Es esta historia verdadera? Honestamente no lo sabemos con absoluta certeza. Bastata nunca fue formalmente acusado de ningún crimen, no hubo ninguna investigación oficial gubernamental de sus afirmaciones públicas explosivas. Mantuvo consistentemente la misma historia básica hasta su propia muerte natural en 1999. Dio múltiples entrevistas detalladas a periodistas. Escribió cartas explicativas. Nunca cambió sustancialmente su historia central. Algunos escépticos dicen que estaba simplemente mintiendo para ganar atención, buscando fama póstuma, creando una leyenda personal dramática, tratando de hacerse históricamente importante en sus años finales. Otros investigadores serios dicen que estaba finalmente diciendo la verdad incómoda, que después de décadas de silencio forzado,
después de llevar la culpa moral durante 34 años completos, finalmente decidió confesar públicamente que quería desesperadamente que el mundo supiera lo que realmente le había sucedido a Patton. Considera cuidadosamente esto. Douglas Basata era un agente operativo profesionalmente entrenado de la OSS. Sabía exactamente cómo matar eficientemente. Sabía exactamente cómo organizar accidentes convincentes. Sabía exactamente cómo operar exitosamente en las sombras sin dejar evidencia rastreable. Si alguien en el mundo pudiera haber matado a Patton y salirse completamente con la suya, era precisamente él, y tenía acceso operacional directo. Estaba físicamente presente en Alemania en diciembre de 1945. Conocía íntimamente el área geográfica. Conocía personalmente las rutas regulares que Patton tomaba. Tenía todos los contactos militares necesarios. Tenía todas las habilidades técnicas requeridas. Y tenía un motivo financiero claro. No personalmente. Probablemente no tenía nada personal contra Patton. Probablemente lo admiraba enormemente como la mayoría de los soldados estadounidenses. Pero fue generosamente pagado. $10,000 en 1945. Una fortuna absoluta en ese tiempo. Suficiente dinero para comprar una casa grande. Suficiente para vivir extremadamente cómodamente durante muchos años. Y en el mundo moralmente ambiguo de las operaciones de inteligencia encubiertas, esa es razón suficiente para matar. Pero ahora considera los motivos políticos mucho más amplios. Porque si Basata realmente fue contratado para matar a Patton, entonces alguien extremadamente poderoso lo contrató. Alguien en los niveles más altos del poder quería desesperadamente a Patton muerto. Y esa es la pregunta histórica realmente importante. ¿Por qué alguien tan poderoso querría a George Patton muerto? La respuesta es política y extremadamente complicada, pero comienza con exactamente lo que Patton estaba diciendo públicamente y planeando revelar en los meses inmediatamente previos a su muerte conveniente. Para diciembre de 1945, George Patton se había convertido en un problema político extremadamente serio y creciente para gente increíblemente poderosa en múltiples gobiernos. Había estado criticando muy abierta y agresivamente la decisión de los aliados de entregar Europa Oriental completamente a Stalin y al control soviético. No en conversaciones privadas discretas, no en memorandos clasificados confidenciales, públicamente, directamente a reporteros de periódicos, en conferencias de prensa filmadas. Había llamado repetidamente a los soviéticos una síntesis perfecta de todo el mal imaginable. Había dicho explícitamente que los comunistas soviéticos eran fundamentalmente más peligrosos a largo plazo que los nazis alemanes. Había sugerido públicamente y con fuerza que Estados Unidos debería inmediatamente rearmar a las divisiones alemanas capturadas y usarlas para expulsar militarmente a los rusos soviéticos de regreso a Moscú, mientras el poderoso ejército estadounidense aún estaba completamente intacto y desplegado en Europa. En julio de 1945, Patton le dijo directamente a reporteros reunidos: vamos a tener que luchar militarmente contra los soviéticos tarde o temprano, de todas formas. ¿Por qué diablos no ahora mismo, mientras nuestro ejército está perfectamente intacto y en su punto máximo? Deberíamos destruirlos completamente ahora mientras podemos. Eso no era diplomacia cuidadosa. Eso era efectivamente una declaración pública de guerra. Y lo dijo completamente públicamente ante cámaras y grabadoras. Sus teléfonos personales estaban siendo sistemáticamente intervenidos por múltiples agencias. Sus conversaciones privadas estaban siendo monitoreadas y grabadas. El FBI tenía un archivo de seguridad nacional grueso sobre él. La inteligencia militar estadounidense lo estaba rastreando constantemente. Sus movimientos diarios eran conocidos y documentados por media docena de agencias de inteligencia diferentes. Y absolutamente todos sabían que estaba activamente planeando renunciar a su comisión militar, volver a casa a Estados Unidos y contarle absolutamente todo al pueblo estadounidense en un libro explosivo. Había sido removido del prestigioso comando del Tercer Ejército en octubre de 1945. Le dieron en cambio el 15º Ejército, esencialmente un puesto administrativo completamente sin sentido.
una posición burocrática de escritorio sin tropas de combate. Estaba siendo sistemáticamente marginado, deliberadamente silenciado, estratégicamente apartado de la atención pública. Pero Patton absolutamente no iba a quedarse callado permanentemente. Planeaba renunciar oficialmente, planeaba volver definitivamente a casa, planeaba escribir un libro devastador de memorias, y ese libro iba a ser político y históricamente explosivo. Iba a revelar conversaciones privadas confidenciales con el presidente Roosevelt sobre las verdaderas intenciones expansionistas de Stalin. Iba a exponer públicamente los acuerdos secretos de Yalta que dividieron injustamente Europa. Iba a acusar directamente a Winston Churchill de traición histórica al pueblo europeo. Iba a nombrar nombres específicos de líderes. Iba a destruir permanentemente reputaciones políticas cuidadosamente construidas. Y eso aterrorizaba absolutamente a personas increíblemente poderosas. Patton tenía enemigos políticos serios en Washington. El presidente Harry Truman personalmente lo veía como un grave problema de relaciones públicas, un general rebelde que consistentemente no podía seguir órdenes políticas, un hombre peligroso que repetidamente desafiaba la política oficial establecida. Truman había dicho privadamente a asistentes: Patton es un dolor de cabeza de relaciones públicas constante que necesita ser permanentemente controlado o silenciado. El general Dwight Eisenhower, comandante supremo aliado en Europa, estaba completamente harto de las controversias constantes de Patton. Habían chocado profesionalmente durante prácticamente toda la guerra. Eisenhower públicamente lo veía como un brillante e irreemplazable comandante de campo de batalla, pero un absoluto desastre político ambulante. Alguien brillante militarmente, pero imposible de controlar políticamente. Eisenhower había dicho repetidamente en privado: Patton es un genio militar, pero un dolor de cabeza político constante que francamente ya no necesito. El secretario de Estado estadounidense James Byrnes veía personalmente a Patton como una amenaza directa y seria a toda la diplomacia cuidadosa de posguerra. Estados Unidos estaba trabajando extremadamente duro para construir relaciones funcionales de trabajo con la Unión Soviética a pesar de diferencias ideológicas. Patton estaba activa y públicamente saboteando completamente esos delicados esfuerzos diplomáticos cada vez que abría imprudentemente la boca ante reporteros. Y luego estaba Joseph Stalin personalmente. El implacable líder soviético definitivamente conocía muy bien a George Patton. Sabía perfectamente que Patton lo odiaba visceralmente. Sabía con certeza que Patton estaba pidiendo abierta y agresivamente guerra militar inmediata contra la Unión Soviética. Para Stalin, Patton representaba una amenaza existencial directa al Estado soviético, un general estadounidense extremadamente popular e influyente que pedía abierta y constantemente la destrucción militar completa del comunismo soviético, que decía públicamente que América debería atacar militarmente ahora mismo, inmediatamente, mientras aún tenía la abrumadora ventaja militar. Eso absolutamente no podía ser tolerado o permitido. Stalin personalmente había ordenado previamente asesinatos políticos de enemigos percibidos del Estado soviético. Había hecho sistemáticamente desaparecer permanentemente a personas que se oponían políticamente a él o al comunismo. ¿Por qué no eliminar también a Patton? Entonces, ¿qué exactamente haces con un hombre tan peligrosamente problemático? Si eres Eisenhower, lo remueves formalmente del comando de combate. Le das un trabajo completamente sin sentido de escritorio burocrático. Lo mantienes sistemáticamente fuera de la vista pública y lejos de reporteros. Esperas pacientemente que finalmente se calle y se retire silenciosamente sin causar más problemas. Pero Patton claramente no iba a callarse ni retirarse silenciosamente. Si eres Truman, intentas desesperadamente controlar el daño político continuo. Mantienes estrictamente a Patton lejos de todos los reporteros internacionales. Minimizas públicamente sus declaraciones controversiales. Esperas sinceramente que el problema político simplemente desaparezca naturalmente con el tiempo. Pero Patton definitivamente no iba a desaparecer voluntariamente. Y si eres Stalin, tienes una solución operacional muy diferente, mucho más permanente, infinitamente más definitiva.
absolutamente final. En 2008, el periodista investigativo Robert Wilcox publicó Target Patton, un libro exhaustivo que compila meticulosamente años completos de investigación profunda sobre las circunstancias extremadamente sospechosas de la muerte del general. Wilcox personalmente entrevistó a testigos supervivientes ancianos. Revisó laboriosamente miles y miles de páginas polvorientas de archivos militares clasificados y desclasificados. Siguió persistentemente cada pista concebible que pudo encontrar durante años. Consultó extensivamente con historiadores militares profesionales, médicos forenses experimentados y expertos en inteligencia retirados. Su conclusión profesional final: algo definitivamente no está bien sobre lo que oficialmente sabemos que le sucedió a George Patton. El supuesto accidente y la subsecuente muerte absolutamente necesitan investigación oficial renovada y seria. Hay demasiadas inconsistencias flagrantes que no pueden ser explicadas, demasiadas coincidencias estadísticamente improbables que desafían explicación racional, demasiada evidencia crucial físicamente faltante sin explicación, demasiadas preguntas fundamentales completamente sin respuesta satisfactoria. En 2014, el popular autor Bill O'Reilly y el historiador Martin Dugard llegaron a conclusiones investigativas notablemente similares en su bestseller Killing Patton, pidiendo formalmente y públicamente que el caso histórico sea oficialmente reabierto y reinvestigado. Presentaron metódicamente la evidencia circunstancial acumulada punto por punto. Hicieron persistentemente las preguntas históricas incómodas que nadie oficial quería responder. Señalaron cuidadosamente todas las cosas estadísticamente extrañas que simplemente no tienen ningún sentido lógico razonable. Ninguno de estos libros investigativos serios prueba definitivamente asesinato premeditado más allá de toda duda razonable. Honestamente no pueden probarlo conclusivamente. La evidencia física crítica se ha ido permanentemente. Los testigos oculares clave están todos muertos. Demasiado tiempo histórico ha pasado irrevocablemente. Las pistas forenses se han enfriado completamente, pero ambos libros demuestran convincentemente y sin duda que la historia oficial tiene agujeros lógicos masivos, por los que literalmente podrías conducir fácilmente un camión militar entero. Y esos agujeros históricos realmente importan fundamentalmente, porque si Patton realmente fue deliberadamente asesinado como sugiere la evidencia circunstancial, eso significa que gente increíblemente poderosa en el gobierno estadounidense o en la inteligencia soviética, o potencialmente en ambos simultáneamente, conspiraron activamente para asesinar a un general estadounidense de 4 estrellas altamente condecorado, específicamente para silenciarlo permanentemente. Eso no es simplemente un crimen ordinario, es traición histórica de Estado. Es efectivamente un golpe de Estado político. Es el asesinato calculado de un héroe estadounidense genuino por razones puramente políticas. Es la eliminación deliberada de alguien cuya voz pública era demasiado inconveniente para los políticamente poderosos. George Patton una vez dijo famosamente: "Es tonto y equivocado llorar sentimentalmente a los hombres que murieron. Más bien, deberíamos agradecer sinceramente a Dios que tales hombres extraordinarios realmente vivieran". Vivió más intensamente que la mayoría de las personas. Luchó valientemente en 2 guerras mundiales absolutamente devastadoras. Revolucionó completamente la guerra blindada moderna para siempre. Salvó heroicamente un ejército entero en Bastogne, contra probabilidades militares absolutamente imposibles. Aterrorizó tanto psicológicamente a los alemanes que Hitler supuestamente dijo personalmente: "Patton es el hombre singular más peligroso que tienen los aliados". Y luego, exactamente 7 meses después de la mayor victoria militar de su brillante vida, murió solo en una cama de hospital en la Alemania derrotada. Deliberadamente asesinado por conspiración política o simplemente trágicamente desafortunado por puro azar, puede que nunca lo sepamos con certeza histórica absoluta. Los testigos oculares clave están todos irrevocablemente muertos. Los informes oficiales cruciales se han ido permanentemente para siempre. El único hombre que confesó públicamente haber cometido el asesinato se llevó todos sus secretos finales restantes
directamente a la tumba. Lo que queda históricamente son preguntas persistentes profundamente incómodas, y la sensación inquietante, absolutamente incómoda de que alguien increíblemente poderoso, en algún lugar elevado, se salió completamente con la suya asesinando deliberadamente al mejor general militar de Estados Unidos. Si esta historia realmente te hizo pensar seriamente, si planteó preguntas históricas importantes que honestamente nunca habías considerado seriamente antes, suscríbete a este canal ahora mismo. Te traemos consistentemente la historia real controvertida que deliberadamente no enseñan en las escuelas públicas. Los secretos políticos oscuros enterrados que la gente poderosa desesperadamente quería que permanecieran enterrados para siempre. Presiona ese botón de me gusta ahora. Comparte ampliamente este video con todos. Y deja un comentario completamente honesto diciéndome directamente, ¿crees genuinamente que Patton fue deliberadamente asesinado? Quiero saber exactamente lo que realmente crees. Gracias sinceramente por ver hasta el final. Hasta la próxima vez, mantente siempre curioso sobre la historia real y recuerda siempre. A veces lo más peligroso que un hombre valiente puede hacer es atreverse a decir públicamente la verdad inconveniente.